Desde 1639 el Ecuador formaba parte del Virreinato del Perú. A partir de 1739 pasó a pertenecer al Virreinato de Nueva Granada. En el siglo XVIII muchos criollos en América intentaron realizar movimientos para llevar a cabo sus ideales de emancipación. A comienzos del siglo XIX las insurrecciones acogieron el pensamiento de Eugenio Espejo, considerado como el precursor de los ideales autonomistas y de identidad local. La invasión de Napoleón a España en 1808 y la prisión del rey Fernando VII provocaron no solo reacciones nacionales en Quito, sino el ambiente ideal para concretar los afanes autonomistas americanos de la década anterior. Los primeros movimientos comenzaron en 1809 con la rebelión de los criollos contra el gobierno español de naturaleza napoleónica. Los sublevados, reunidos en la casa de Manuela Cañizares, organizaron una Junta Suprema, integrada por Juan Pío Montúfar Marqués de Selva Alegre como presidente, el obispo José Cuero y Caicedo como vicepresidente, y como ministro del Interior, Gracia, Justicia y Hacienda, los próceres Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga y Juan Larrea, actuando como secretario Vicente Álvarez. El 10 de agosto de 1809, desconocieron al presidente de la audiencia Manuel Urrés Conde Ruiz de Castilla y controlaron la tropa local, instalando el gobierno de la Junta de Quito, que hizo llamamiento a las provincias de Guayaquil, Cuenca, Popayán, Pasto, Barbacoa y Panamá, para que se unan al pronunciamiento, pero no obtuvo su adhesión. Al contrario, desde Bogotá, Lima y las otras regiones, se prepararon las fuerzas destinadas a someter a los sublevados de Quito. Esas tropas apresaron a los dirigentes. Un intento por liberarlos en la prisión del cuartel real de Lima derivó en la masacre de los patriotas presos el 2 de agosto de 1810. Tras los efímeros movimientos de mayo y julio de 1809 en Chuquisaca y La Paz, el del 10 de agosto en Quito fue el primero en consolidar una junta soberana y meses más tarde reunir una asamblea que dictó una constitución, 1812. En el año 1810 se establecieron juntas parecidas en Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá y Santiago de Chile. Todas reconocieron el impulso nacido en Quito, y en Chile se llegó a calificarse a esta ciudad como Luz de América. Para las autoridades de España, no hubo duda alguna que la rebelión de los marqueses quiteños ansiaba verdaderamente su independencia. El golpe de estado de los patriotas del año 1809 fue inédito en la historia de la audiencia de Quito. Por primera vez se desconoció al gobierno español y se instaló un aparato gubernativo integrado exclusivamente con criollos americanos, que contó con presidente, ministros locales, un senado de justicia, con 2 salas, civil y militar, e incluso un cuerpo armado, la Falange de Quito con 3 batallones de infantería al mando del coronel Juan Salinas. Por primera vez en la vida colonial se habló de soberanía. La Junta asumió la representación del pueblo y manifestó que gobernaría a nombre y como representante de Fernando VII, preso en España por la invasión de Napoleón. Ese fidelismo simbólico con el rey implicó el rechazo a una potencia invasora extranjera, y por tanto la comunidad de intereses americanos con la posición de los patriotas españoles que luchaban por la liberación de su propio suelo. La revolución del 10 de agosto de 1809 fue cuna del autonomismo de la audiencia de Quito, y por tanto dio inicio al proceso de independencia del Ecuador, que solo pudo culminar 13 años más tarde con la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, cuando en toda Hispanoamérica se luchaba por la emancipación definitiva y tras la exitosa revolución independista de Guayaquil del 9 de octubre de 1820. Ecuador conmemora en ese día por haberse constituido la revolución del 10 de agosto de 1809 en el punto de partida de la gestación de la identidad del país y por haber abierto el camino para la consecución de la independencia frente al coloniaje español. Como ocurrió en toda América Latina, la independencia fue un paso histórico de avance para la construcción de los estados nacionales. Sin embargo, han quedado pendientes muchas de esas tareas históricas inconclusas. El Ecuador comparte con los pueblos latinoamericanos el impulso por derrotar las condiciones que reproducen el atraso, la inequidad, la pobreza y la injusticia en la búsqueda de la democracia y la libertad que proyectaron edificar los próceres y patriotas de la época de la independencia nacional. En el bicentenario de la Revolución del 10 de agosto de 1809, reconocido como el primer grito de independencia en América, saludamos a Quito, Luz de América.